En llamas, capítulo 54. La segunda batalla de Ullanor. Como si fuese una demostración de poder, aquella gargantuesca estación de batalla espacial junto a toda su flota destrozaron en un solo ataque parte de la flota auxiliar para dejar constancia de su poder. Rápidamente fue blanco de toda la flota en un ataque masivo para detener este baño de sangre sin éxito alguno. Sus escudos de vacío apenas recibían daño por parte de todo tipo de proyectiles. Su látigo junto a toda la potencia de fuego lograron hacer trizas parte de aquella flota que tanta esperanza había traído a la humanidad. Hubo múltiples intentos de hacerle frente con exterminatus, mini estrellas e incluso bombas nova, pero era inútil. Cada intento costaba la vida de miles que trataban de salvar Terra. No ayudaba el hecho de ser hostigados constantemente por la flota orco con múltiples salvas de proyectiles que obligaban a desistir el ataque. Y poco a poco la luna de ataque orco se acercaba más a Terra. Si lograba llegar, destruiría la capital principal del imperio, y eso era inaceptable. Pero al igual que un valle repleto de minas, la flota enemiga perdía su potencia de fuego por el desgaste del continuo ataque humano. Aunque para mala suerte de muchos, la estación seguía en pie y causando estragos. Hasta que en un acto de sacrificio valeroso, el buque insignia llamada el Bucéfalo tomó rumbo de colisión cargando consigo un motor Tesla espacial modificado para funcionar como bomba nova de último momento. A pesar de ser hostigado por el fuego intenso, logró su cometido. La nave se estrelló directamente en la batería de cañones principales y detonó la bomba, llevándose consigo no solo la luna orca, sino también gran parte de la flota que comenzaba a menguar. Tan pronto ocurrió, los restos de la flota orca comenzaron a retirarse de manera ordenada hacia un lugar en concreto: Ullanor. Ahora todo tenía sentido. El sistema solar no era el objetivo principal del Wag orco, sino un objetivo secundario distractor para enfocar las fuerzas imperiales en la defensa de Terra. Además de que, según los análisis y reportes, la luna de ataque orco que habían combatido no estaba capitaneada por la bestia, sino por un Primorg, y que la estación principal era mucho mayor en tamaño y armamento con rumbo a Ullanor. Rápidamente se envió el grueso de la flota para interceptar aquel Wag lo más rápido posible, sin dudar por un solo instante. Mientras que en el sistema solar, las fuerzas terrestres se hacían cargo de barrer con los restos del ejército orco, aunque se les dejó un artefacto del manto que les serviría más adelante. En Ullanor la cosa fue de mal en peor con la llegada de la bestia en persona junto al Wag orco más grande jamás antes visto, solo por encima del ocurrido en el propio Ullanor. Aunque este ocurriera de una manera más meticulosa, ya que se enviaron orcos a posiciones estratégicas mediante teletransporte seguidos de un asalto masivo mecanizado en los restos de las ciudades ardientes. No tomó mucho tiempo para que la escasa defensa en Ullanor cayese. Aunque hubo héroes que mediante ataques suicidas lograron ganar tiempo. Era oficial. Ullanor había caído en manos de los orcos y la luna de ataque orco de la bestia se encontraba en órbita junto a sus Primorgs. Múltiples flotas de hostigamiento comenzaban a destruir y tomar planetas sin importar de quiénes fueran. Legiones enteras de orcos marchaban sin cesar. Fortalezas caían. La bestia se hizo presente. Sin embargo, cuando la noche más oscura se cierne sobre la humanidad, la luz dorada del emperador nace en el horizonte para traer un nuevo amanecer de gloria. El Imperator Somnium llegó comandando la flota de la humanidad junto al Mando y la República en lo que sería un desembarco masivo en la superficie de la luna orca.
miles de paracaidistas, cápsulas de inserción y cañoneras se hicieron presentes, trayendo la venganza de la humanidad. ¿Quién lo diría? Las baterías orcas comenzaron a ser sobresaturadas ante los imponentes números que se cernían sobre ellos. Su látigo de energía ya no servía para nada, puesto que al usarlo acortaba la durabilidad del escudo de vacío. La imponente flota orca trataba de hacer lo impensable para detener este asalto, pero era inútil. Las tornas de la batalla comenzaron a cambiar cuando la bestia no había previsto que al tratar de retirarse, fueran colocados múltiples pozos gravitatorios en sus alrededores gracias a la tecnología experimental del Manto Rex, siendo esta su perdición con la llegada de millones hacia la corteza de la luna. Pero la cosa se puso mejor. Esto gracias a los equipos desplegados en tierra, que activaron artefactos del Manto Rex que permitieron la apertura de múltiples portales conectados con las balizas dejadas en el sistema solar, por lo que ahora habían interminables oleadas de humanos y senos enfurecidos listos para destrozar la luna, aunque no les sería nada fácil el avanzar, ya que esta chatarra era una fortaleza móvil en la cual cada centímetro estaba repleto de trincheras y fortificaciones defendidas por orcos veteranos. El avance, a pesar de ser lento bajo hostigamiento enemigo, logró permitir el despliegue de tropas y vehículos con la mala suerte de que junto a ellos llegaron los Ordinatus del Mechanicus en Marte, por lo que la fiesta se desató completamente. En un intento desesperado de prevalecer, la bestia y sus primorks trataron de autodestruir aquella estación de batalla para llevarse consigo a todos de una vez, aunque para su mala suerte, fue interceptado por alguien inesperado. Antes de que la flota humana llegase, el emperador entró directamente a la disformidad, mientras todos luchaban contra los Pieles Verdes sin que nadie lo viese. Entre el reino del caos y la locura, el carnicero de la muerte luchaba contra hordas interminables de demonios disformes que, sin importar su antigüedad o poder, eran destrozados sin piedad alguna. Hasta que repentinamente el aura del emperador se hizo presente y alejó a todos los demonios en las cercanías, dejándolos solos a ambos. El emperador y el Doomslayer se miraron fijamente a los ojos mientras la realidad colapsaba sobre sí misma en el reino disforme. Ninguno trató de hacer algo, solo esperar. Necesito que hagas un favor. El plan principal debe posponerse por senos molestos. El emperador no cambió su postura o tono de voz hacia el Slayer, pero este respondió desenvainando el crisol mientras fijaba su mirada al ente dorado. No estoy aquí para pelear contigo, asesino de la muerte. Ambos sabemos que los demonios y senos deben ser aniquilados sin importar el coste para la supervivencia de la raza humana. Entrecerró los ojos, dando una clara señal de desacuerdo con el Slayer. Simplemente mata a esos senos de piel verde ruidosos y yo me encargaré de que tengas las armas adecuadas para destruir al caos. Ambos se vieron mutuamente con respeto sin dudarlo. El Slayer apegó el crisol y sacó su escopeta pesada, mientras el emperador se hacía a un lado del portal que lo conectaba con la bestia en la luna de ataque orco. Poco a poco, el Slayer entró al portal y llegó frente a la bestia junto a sus primorks. La galaxia en llamas. Capítulo 55. La bestia sabía que esto no era un humano normal. Era algo más que un primarca o cualquier ser de gran poder. Estaba frente a alguien cuyo poder superaba los límites de cualquier humano que haya visto. Emanaba un aura violenta y amenazante que opacaba por completo la suya. No esperaba que alguien como él apareciese frente a él o a sus hermanos. Pero aún así,
Si no autodestruía la luna orca tarde o temprano, las fuerzas imperiales y del manto se abrirían paso entre los kilómetros de blindaje para aniquilarlos. Era cuestión de vida o muerte y no dejaría que esos humanos se salieran con la suya. Rápidamente la bestia envió a sus hermanos menores para distraer al Slayer y darle tiempo para la autodestrucción. El Slayer reaccionó al momento y disparó ambos cartuchos de su superescopeta cuando estuvo a rango de tiro. Los disparos se incrustaron en la armadura del primer Primorg, mientras lo hacían retroceder algunos centímetros por el impacto. El segundo usó su hacha de chatarra forjada para tratar de dar un golpe letal a las costillas del Slayer. Sin embargo, esto fue esquivado y contraatacado por el lanzallamas del hombro directo a su rostro mientras recargaba su arma. El tercero y el primer Primorg dispararon a quemarropa con su ametralladora de mano, solo para ser recibidos por un segundo disparo de ambos cartuchos que lograron impactar en ambas armas, atascándolas. El Slayer cayó al suelo rodando hacia atrás para sacar su rifle de asalto con lanzamisiles en miniatura y dar algunos tiros que impactaron en la coraza de los Primorgs. El segundo y el cuarto se abalanzaron usando sus garras de combate mecanizadas, tratando de partirlo en dos, siendo rechazados por el lanzallamas nuevamente y una granada de fragmentación. El Slayer decidió ir por la bestia encontrándose con algunos orcos de alto rango y el primer Primorg en el camino. Así que sacó su BFG-9K y disparó 2 veces para eliminarlos de su vista. Nuevamente fue detenido por el segundo, quien logró sujetarlo de su pierna derecha solo para estrellarlo en el suelo al lado contrario, listo para incrustar su hacha en el corazón del humano. Ante esto, el Slayer se giró al lado derecho y sacó el crisol con el cual destruyó el hacha orca y contraatacó usando su rifle plasma, derribando a su contrincante momentáneamente. El tercero junto al cuarto dispararon nuevamente sus armas mientras llegaban más orcos escolta y la bestia escapaba. El Slayer no lo iba a permitir, por lo que sin pensarlo 2 veces, usó el gancho de su superescopeta con la bestia, llegando a tirar de él con tanta fuerza que logró traerlo de vuelta al campo de batalla. Los orcos se abalanzaron contra él y de par en par acabó con ellos de la manera más brutal posible. Los 3 Primorgs hicieron un ataque conjunto con el cual arrojaron al Slayer lejos del campo solo para recibir un disparo de su arma y algunas granadas, acabando con la mayoría al instante. El último Primorg trató de hacer algo con su garra mecánica contra el Slayer, pero fue detenido en seco por este, quien enterró el crisol en su abdomen y procedió a partirlo en 2 para decapitarlo al final. Las alarmas del fondo estaban al máximo. Las fuerzas imperiales ya habían logrado destruir la primera línea de defensa y no tardarían en llegar. Así que la bestia, lleno de ira, rugió y cargó contra el Slayer, quien no tenía munición para sus armas, contando únicamente con el crisol. Ambos tuvieron una lucha encarnizada donde la bestia usaba todo tipo de trucos contra el Slayer, mientras intentaba quitárselo de encima, como la cucaracha que era. Sin embargo, el Slayer no cedería fácilmente y contraatacó con sus reflejos. Cortes profundos se cernían en la carne de la bestia, mientras que el Slayer continuaba intacto usando su lanzallamas en las partes más vulnerables de la bestia. Por más que lo intentase y arrojase grupos de orcos, la bestia no lograba frenar al Slayer ni un segundo. Ambos llegaron a su clímax cuando la bestia logró desarmar al Slayer con su garra, arrojando el crisol lejos de él. En respuesta, el Slayer se puso serio y combatió cuerpo a cuerpo, llegando a romper algunos huesos y piezas de armadura de la bestia. Este humano había logrado lo que pocos habían conseguido hacer: dañar físicamente a la bestia.
La batalla continuó hasta el punto en que ambos conectaban golpes consecutivos el uno al otro rápidamente. Hasta que en un descuido, la bestia perdió su garra ante un golpe del Slayer, quien lo usó contra el orco y arrancó parte de su brazo izquierdo. La bestia rugió de ira e intentó usar su garra nuevamente contra el Slayer, quien usando parte de su inhumana fuerza, llegó a parar de golpe aquel ataque en contra suya y romper la garra completamente. Todo fue a peor cuando el Slayer trepó por sus brazos y utilizando su cuchilla retráctil decapitó a la bestia de un tajo, acabando así con la mayor pesadilla del Imperio instantáneamente. El efecto Wag de poder a su líder debilitó en tiempo récord al ejército orco, haciendo perder múltiples posiciones defensivas, además de la destrucción de la flota y hacer que la luna de ataque cayese en manos del manto. A pesar de haber sido una batalla de apenas unas horas terrícolas, causó millones de bajas tanto civiles como militares en toda la galaxia. Pero esto no había terminado, y al contrario de lo que se creía, las cosas fueron a peor. Kerrigan y el Gravemind lograron absorber parte de una flota orca durante la invasión de un planeta Xeno cercano a ellos. Con el ADN de los orcos, ambos no solo crearon nuevas aberraciones genéticas, sino también aumentaron sus números de forma alarmante, lo suficiente como para crear una fuerza de ataque masivo con la cual podían comenzar a conquistar planetas. Por otro lado, la luna solo atrajo la atención de un antiguo enemigo de los Transformers, un dios vil tan grande y poderoso que consumía planetas enteros como combustible. Unicron había despertado para devorar mundos nuevamente. En la franja norte, la flota Yuuzhan Vong comenzó un ataque masivo a mundos fronterizos y estaban listos para destruir todo vestigio de esta galaxia. Los Griggs, por otra parte, se habían redesplegado en el sector noroeste para iniciar escaramuzas a puestos de defensa orbital republicanos y Chiss, con el fin de perforar las defensas para llegar al núcleo galáctico. Múltiples mundos reportaron ver infinitas flotas de los Necrones comenzar a despertar y atacar a todos utilizando tecnología desconocida al punto de llamarlo magia. Sistemas pedían ayuda por la repentina aparición de senos con naturaleza disforme. Al parecer, los dioses se habían cansado de jugar entre las sombras y aprovecharon este momento de debilidad para hacerse presentes. La franja sur comenzó a perder contacto con el Imperio. Los pocos que llegaron a reportar alertaron de la llegada de una amenaza Xeno nunca antes vista. Una marea morada llena de garras y dientes que devoraba todo a su paso. Sus números eran infinitos y no sabían cuánto iban a resistir sin refuerzos. Por otro lado, Amon y el God Bug comenzaron su plan de la manera más grotesca posible. Iniciaron invasiones a gran escala con rumbo desconocido, destruyendo a todos en su camino. Asajj Ventress había regresado con Palpatine trayendo consigo las reliquias perdidas por su maestro y consigo un misterioso artefacto Sith. Según ella, estaba enterrado entre las tumbas de los antiguos Lord Sith, como si de un regalo se tratase. Imbuida en energía del lado oscuro y disforme, la espada de Malal brillaba con el tono plateado tan característico de él. Ventress era su nueva campeona sin que Palpatine lo supiese, ya que Malal no dejó rastro de corrupción caótica en ella. Mientras que Palpatine logró obtener de entre las ruinas del templo Sith en Coruscant lo que más quería: el mapa prohibido hacia un ser de poder inigualable cuya mera existencia le ostentaba con el mayor poder jamás antes visto en la galaxia. Si lograba hacerse con un mínimo de su sangre o someterla, tendría el control total de la fuerza. Quisiera o no, Abeloth formaba parte de los planes del Emperador Sith. Aún así,
Lo peor de todo era sin ninguna duda que las llamas de la esperanza se habían tornado en las llamas que cubrirían la galaxia completamente. La galaxia ahora estaba realmente en llamas. But why you didn't help me?